Hola, somos el Expert Team número 2 y nosotros escogimos la teoría del encuadre para presentárnosla. Somos Alex, Diana, Gaby y Manuel. Y bueno, básicamente es un pequeño índice en lo que consiste esta presentación. Les vamos a decir básicamente el concepto, las ideas, los conceptos que utiliza la propia teoría, algunos autores y algunos otros ejemplos y una pequeña breve línea del tiempo acerca de lo que es el framing o teoría del encuadre. ¿Qué es? También llamada teoría de marcos, ¿no? En español, utiliza el marco, el frame, para examinar ciertos procesos mentales. Es decir, es una noticia, es un hecho en el cual cada periodista, cada editor, cada fotógrafo, vaya, la persona que se encarga de entregarla al medio juega con distintas ideologías, es decir, creencias, percepciones y sentido común de la audiencia. Y a partir de esto se observa cómo somos manipulados o cómo nos afecta cierta noticia desde cierto punto de vista, y así se forman como opiniones distintas, se forman bandos separados, se forman bandos que se unen a otros bandos, bandos que son similares, etcétera, etcétera, ¿no? Es bien curioso esta teoría del framing, ya que nos da muchos puntos de vista, ¿no? Ya que nos ofrece no solo dos caras de una moneda, sino nos ofrece varias caras de un polígono muy irregular. Entonces, es bien interesante lo que vamos a ver a continuación. Algunas de las ideas principales son, una por Vicente Mariño y López Rabadán, es su presencia, lejos de disminuir, continuará aumentando. El framing parece haber conquistado una posición relevante, ¿no? Esto lo dicen para decir los medios son parte importante no solo en la sociedad, sino también en varias agendas, como en la política, como en la deportista, en cualquier aspecto que veamos la vida, porque sabemos bien que nos enteramos de lo que pasa en todo el mundo, gracias a los medios de comunicación. Entonces, es bien importante saber qué es lo que estás viendo, a través de qué ojos los estás viendo. Ahora, Igartua Muñiz dice: "Están presentes ciertos elementos que a través de su relación hacen patentes diferentes, enfoques o tratamientos de la información". Es justamente lo mismo. Es el mismo hecho, supongamos esto, Messi ahora es fichado por el PSG. Ahora, ¿a partir de qué ojos lo estamos viendo, no? ¿A partir de qué enfoque? ¿A partir de qué tratamiento de esta información lo estamos viendo? Puedes decir: "Messi abandona el Barça por el PSG", o Messi deja el Barça buscando mejores oportunidades en el PSG, o Messi deja atrás la nostalgia y ahora busca nuevas ideas, distintos enfoques. Y otras de las ideas bien importantes de aquí es los encuadres noticiosos textuales, aquellos que tradicionalmente se han analizado y que están presentes en los textos de las noticias. Y los encuadres noticiosos visuales, son lo que se transmiten a través de las imágenes que acompañan la información. Veamos esto desde el punto de vista en un periódico. Vemos que muchas noticias, la noticia más importante es la que sale en primera plana. Todo el mundo se pelea por estar en la primera plana. Está acompañado por la imagen más grande en todo el periódico y está acompañado de 3 páginas de texto. Entonces, ¿esto cómo se complementa uno a la otra? La imagen es este aspecto visual que hace que te llama la atención. Veremos unos ejemplos más adelante de cómo lo utilizan ciertas revistas. Y luego el encuadre noticioso textual es aquello que te explica desde la perspectiva, ya sea del periodista, del editor, del escritor o del que sea que entendió lo que quiso entender, cómo nos narran la historia, ¿no? Cómo nos narran primero y esto es un problema del periodismo, ¿no? Siempre se intenta mucho el objetivo, ser objetivo, pero al final uno siempre tiende a caer en lo subjetivo, ¿no? Más en las opiniones personales, en las ideologías personales, y esto tiende a afectar mucho en la audiencia, en estos principios y creencias que tiene la audiencia para contraer cierta noticia. En el libro de El arte del encuadre, por Fair Hustissar en 1996, se describen varios conceptos que van a ser muy importantes para la comprensión de pues, la teoría en general. El primero es la metáfora, que básicamente consiste en encuadrar una idea conceptual a través de la comparación a algo más. Luego le siguen las historias, y por historias podemos entender mitos y leyendas, que es el encuadrar un tópico o un tema a través de una narrativa en una manera memorable y vívida, que va muy relacionado al siguiente concepto, que son las tradiciones, rituales o ceremonias, que son, perdón, como moratorias culturales, que tienen una
significancia en lo mundano y están muy relacionadas con uno de los conceptos que voy a cubrir un poquito más adelante, que son los artefactos. Estos dos conceptos son de suma importancia porque la teoría del encuadre se relaciona muchísimo al heritaje cultural de una sociedad. Entonces, eso también lo vamos a revisar un poco más adelante, pero por ahora el siguiente concepto es el eslogan, la jerga o el lema, que básicamente lo que hace es encuadrar un objeto con una frase pues como memorable, es muy fácil de relacionar. El siguiente concepto es el artefacto, que son objetos con valor simbólico intrínseco y es un fenómeno visual y cultural que tiene más significado que el objeto mismo en sí. Finalmente tenemos el contraste y el giro. El contraste, pues todos conocemos el concepto, como su nombre lo dice, es describir un objeto en términos de lo que no es, o sea, hacer contraste con justo lo que no es. Y finalmente el giro es presentar un concepto de tal manera que pues se vea un poco prejuiciosa, aunque no sea inmediatamente aparente. Finalmente, los fundamentos teóricos del encuadre comenzaron a desarrollarse a partir más o menos de la década de 1970. Existe debate con esta fecha en particular porque el pionero en generar esta teoría lo hizo en un trabajo que estaba comenzando desde 1955 y no terminó hasta como 1972. Entonces, pues ya desde la década de los 50 se empezaba a generar esta idea, sin embargo, no es hasta los 70 que ya se reconoce como bien. Obviamente, pues esta teoría surge con Gregory Bateson y Erving Goffman. A Gregory es a quien tenemos en pantalla en este momento. Bateson inicialmente es quien propone la teoría desde un punto de vista de la psicología cognitiva. Posteriormente se recuperaron tanto el concepto como las teorías del framing para el campo de la sociología por Erving Goffman, pero esto no fue sino hasta 1974 y fue esta perspectiva sociológica renovada la que se utilizó en estudios de comunicación, que son los que nos competen a nosotros. Goffman se refiere a un marco como un marco social y como esquema mental que permite a los usuarios organizar experiencias, mientras Bateson comprende al marco como un concepto psicológico, pero que sí toma en cuenta la importancia de los mensajes que condicionan tanto su construcción como definición. Bateson, como ya mencionaba, ya en la década de los 50 destacó el papel del contexto y la cultura en la construcción de lo que son los marcos, que también entendemos como frames o incluso encuadres. Aunque para él solo eran conceptos psicológicos, desde esta perspectiva, los individuos y la sociedad en su conjunto harían uso de los marcos disponibles en la cultura en cualquier momento dado. Esta idea, sin embargo, limita la capacidad que tenían los creadores de noticias en la construcción de marcos mediáticos, porque no era exactamente que ellos crearan el marco, sino que realmente tomaban un prejuicio de la sociedad ya existente o un conjunto de marcos, prejuicios, para hacer la noticia. A pesar de estos fundamentos sociológicos, Gregory Bateson utilizó el término marco con el sentido actual por primera vez en un ensayo sobre la psicología de la percepción. Bateson señaló también que el encuadre es un concepto psicológico, pero se refiere a la importancia de los mensajes como elementos que condicionan su construcción y definición. Lo que él dice es que todo mensaje que defina, ya sea explícita o implícitamente, un encuadre, ipso facto da instrucciones o ayudas al receptor en su intención para entender los mensajes incluidos dentro del marco. Es decir, en cristiano, que el mensaje ya nos está dando como un tinte, el encuadre de cómo debe ser interpretado. Bateson define además el concepto de marco utilizando dos analogías. El primero es el marco como imagen y el segundo es como el marco como diagramas de Venn, que son estos recursos gráficos que se utilizan en la teoría matemática de conjuntos. Para Bateson, marco como el diagrama lo que incluye son los elementos de un conjunto matemático que tiene doble función, es incluir los elementos dentro de sus fronteras y excluir absolutamente todo lo que está fuera de ella. Como marco de imagen es exactamente lo mismo, más o menos. Un marco intenta organizar la percepción de las personas, instando justo a nuestra voluntad a que prestemos atención a lo que está dentro de él y que ignoremos lo que está afuera. Así, la idea de enmarcar significa llamar la atención sobre ciertos atributos de los objetos de la cobertura informativa, así como sobre los objetos mismos. Esto significa, pues, te vas a enfocar en lo que yo quiero que veas y no vas a ver absolutamente nada más. Este enfoque para enmarcar tuvo tanto éxito que Tuchman, en 1978, utilizaría la analogía del marco de imagen para explicar el concepto. Y ahora pasando con Erving Goffman. Él era sociólogo
Entonces, la teoría del encuadre pues se enfoca mucho en la sociología. Él escribió en 1974 sobre ella y él fue el primero, de hecho, en presentarla bajo el contexto de comunicación, porque ya hablábamos de que Bateson lo hacía desde un punto de vista psicológico. Él Goffman lo hizo en su ensayo bajo el título de Frame Analysis. Él expuso que las personas interpretamos lo que está sucediendo en nuestro mundo a través de nuestro marco principal. Este marco se considera primario porque nosotros lo damos por sentado. Nuestra utilidad como pues espectadores se limita a que no vamos a cuestionar nuestro marco principal porque no va a depender de otros marcos. Es la realidad que se nos presenta y pues no tenemos ninguna razón para cuestionarla básicamente. Goffman afirma que hay dos distinciones entre los marcos primarios, que es lo natural y lo social. Ambos juegan el papel de ayudar a las personas a interpretar los datos para que nuestras experiencias pues, puedan entenderse en un contexto social mucho más amplio. La diferencia entre los dos es completamente funcional. Los marcos naturales identifican los eventos como ocurrencias físicas, tomando a los sucesos literalmente y sin atribuir ninguna fuerza social a la causa de los eventos. Es decir, que estos eventos pues van a ocurrir simplemente porque quisieron ocurrir, porque la naturaleza lo quiso, porque Dios lo quiso. Los marcos sociales, sin embargo, ven los eventos como sucesos impulsados socialmente, debido a nuestros caprichos, nuestros objetivos, nuestras manipulaciones, por parte de nosotros, los actores sociales, que somos las personas. Los marcos sociales se construyen sobre los marcos naturales y estos marcos y los marcos que crean nuestra comunicación influyen en gran medida en cómo se interpretan, procesa y comunican los datos. Lo que dice Goffman básicamente es que las personas somos usuarios capaces de estos marcos en el día a día, aunque no seamos necesariamente conscientes de ello. Bueno, poniendo en práctica nuestra teoría, estoy aquí preguntando cuál es la hamburguesa menos dañina. No estoy diciendo que las dos son saludables, sino que pues obviamente una va a ser menos pues dañina que la otra. Entonces se hizo un estudio en donde pues se probó que una hamburguesa es mejor que la otra y también nos muestra cómo pues la publicidad o cómo ya pues la reputación de las empresas tiene mucho que ver en cómo vemos a los productos, porque así a simple vista mucha gente puede tener como pues su opinión propia y tal vez no se base en ningún estudio, no sabe las cantidades pues de calorías, de grasas que contienen, sino que simplemente lo hacen pues, porque dicen, yo conozco la reputación de cierta marca y también conozco, por ejemplo, Vips, es un restaurante, a diferencia de McDonald's, que sirve comida rápida y como su nombre lo dice, lo hacen pues rápido para que la gente pueda, pues la gente que tiene poco tiempo para sus horas de comida pueda, pues pueda llegar rápido, pueda tener más tiempo para hacer otras cosas. Y pues en la siguiente diapositiva vamos a responder un poco más o menos de qué tiene que ver con el estudio. Hablemos un poquito más de las respuestas y lo que tiene que ver con el estudio. Si respondieron VIPs, ¿por qué fue? ¿Fue porque el restaurante cuenta con un prestigio alto o fue porque sabemos que McDonald's, como ya lo dije, vende comida rápida? Lo cual sabemos que no entraría en la categoría de comida saludable. Y si respondieron McDonald's, también porque fue porque trataron de utilizar la psicología inversa, de dirán, pues esta chava capaz y me está tratando de confundir y está diciéndome que escoja la otra opción cuando yo sé que en verdad no es esa, o fue porque creyeron que era una pregunta capciosa. Pues la realidad es que las hamburguesas del Vips o incluso las llamadas fast food en realidad no son sanas porque se sitúan entre la comida más calórica, cara y con mayor contenido de grasas trans. Mm, Si bien se sabe que las hamburguesas no pasan del 50% de carne y cuentan con un 30% de grasa, y en este punto las hamburguesas más saludables serían las de pollo porque son las que tienen carne de vacuno. Entrando en la categoría de McDonald's, la hamburguesa que es la de mejor calidad es de la marca Deluxe porque pues la carne es mejor, de hecho tal precio es más elevado, cuesta como 120 pesos. Y en caso de Burger King sería Whopper. Las hamburguesas pues
de VIPs, la gente podría decir que son de muy buena calidad, pues por lo que ya dijimos, por el prestigio. Entonces, ya no sabemos si nos dejamos influenciar por la publicidad, por lo que la gente dice o por lo que tratan a nosotros de mostrarnos, lo cual iría pues relacionado con la teoría de la semana pasada, la de agenda setting, porque es cierto que la publicidad, los medios, el gobierno nos muestra solamente lo que ellos quieren que veamos y no lo que en verdad deberíamos de ver. Y pues siento que muchas veces nosotros dejamos nuestras ideas atrás por el miedo de estar excluidos o por ser los raritos que piensan diferente. Entonces, pues creo que si tenemos una idea impuesta en nuestra cabeza y sabemos que en verdad está bien, pues debemos seguirla. Tampoco digo que debemos ser esas personas que, uy, se les mete una idea en la cabeza y ya no cambian de ahí, ya no dejan que, pues, entre argumentos debatan cuál es la mejor opción o quién tiene la razón. Entonces, pues siento que sí es esta parte de que nos dejamos influenciar por todo lo que nosotros, pues, sabemos, lo que nos hacen saber. Otra parte es, por ejemplo, piensen en una manzana y no les voy a asegurar que todos pensaron en una manzana roja, pero la gran mayoría pensó en una manzana roja y esto también se debe como al pensamiento que nos imponen, como decir, pues el lápiz. No pensamos en un lápiz verde, pensamos en un lápiz amarillo, con gomita roja o rosa y con la tira verde. Entonces es como este tipo de pensamiento que ya se nos va imponiendo a lo largo de todos nuestros años. Es justamente lo que nos termina por mostrar un poco ya los teóricos que veíamos con anterioridad, un poquito de lo que nos platicaba Diana. Para hacer un poco de resumen, ¿no? No se sabe bien quién es el autor concreto, ni hay una definición concreta, porque es una teoría relativamente nueva. El framing no lleva mucho tiempo con nosotros, es una teoría que se incorporó hace poco al ámbito y al terreno de la comunicación. Como bien nos lo había comentado, comenzó, o al menos se cree que comenzó con Gregory Bateson, este psicólogo que él lo veía desde una parte totalmente psicológica. Él nunca lo pensó en, bueno, que se pudiera usar para medios, que se pudiera usar para llegar a las masas, sino simple y sencillamente él lo veía como la importancia de que los mensajes fueran elementos que condicionan su condición y su construcción, perdón, y su definición, ¿no? Que eran estas partes, estos frames, estos marcos que, como bien lo hemos dicho, al final es como si tomaras una foto. Solo ves lo que está dentro de esa foto, lo que está dentro de ese marco, lo que está dentro de ese espacio, y eso es lo que nos tratan de mostrar esta teoría. Es una teoría que se ha llegado a ocupar desde entonces, desde la época de los 70s, que se ha estado viendo, que se ha estado aprovechando bastante dentro de los medios, y pues justamente este frame muchas veces cumple una doble función, ¿no? No es solo ver lo que está dentro, no es solo darte cuenta de lo que logras ver en la pantalla, de lo que logras ver en ese marco, sino también lo que quiere excluir, lo que no te quiere contar. Eso también es muy importante, lo que una nota periodística no te quiere decir, ¿no? Es este tipo de mentiras piadosas, por decirlo de cierta manera, o mejor dicho, no decirte toda la verdad. Esa es la manera adecuada de decirlo, ¿no? El simplemente querer desviar tu atención de ciertos problemas cuando te hablan de tal vez cierta marca que es extraordinaria y tiene 20,000 ventas, pero no te habla de la historia detrás, ¿no? De la gente que está siendo explotada detrás, de la gente que está pues bueno, teniendo malas condiciones laborales. Eso no te lo cuentan, ¿no? Porque es parte de... muchas veces esta teoría, creo que en donde más la podemos llegar a ver es en marketing. Es una teoría que se aplica demasiado, también en los medios periodísticos, pero creo que en esa parte de marketing lo veremos un poco más ya en los ejemplos, es donde más termina por relucir. Después de Gregory Bateson, como bien lo decía Diana, tenemos a Irving Goffman, que fue el sociólogo que ya lo metió y dijo, oye, creo que esta teoría psicológica de que nuestra mente funciona de cierta manera y si nos lo pintan bonito y nos dicen que dentro de este marco hay algo, tendemos a darle más atención y hasta creerlo como nuestro, porque eso pasa mucho en la psicología humana. Si a veces una noticia te lleva a que tú veas las cosas de cierta manera, muchas veces te quedas, ¿no? En ese solo cuadro, te enmarcas tú solo dentro de esa perspectiva y no llegas a veces a buscar un poquito más allá, a ver si hay otro lado, si hay otro marco, si hay otra perspectiva de la que te cuentan. Y es algo de lo que pues muchas veces
periódicos o revistas se agarran, ¿no? De siempre contar las cosas desde una sola perspectiva para apelar a un mismo público, porque eso es lo más importante. Al fin y al cabo, lo que buscan los medios es tanto informar y muchas veces también vender. Y si le vendes al mismo público, si tu público siempre es el mismo, pues eso es lo importante. Y entonces Goffman decía de que no es solo importante la realidad, sino la comprensión. Esta teoría del framing lo que da es a la gente una manera de entender la realidad, de entender las cosas, pero no de entenderlas a como el usuario verdaderamente lo fuese a entender si le dieras la noticia completa, sino que te la parte en cachitos, en segmentos, para que sea más digerible, para que sea más comprensible, porque sin el contexto obviamente no vas a poder entender la idea entera. El detalle es que al partirlo en segmentos nos perdemos de muchas cosas. Y es lo que se suele decir también en filosofía, de que una verdad absoluta existe y nosotros solo vemos partes de ella, solo podemos ver inclusive a veces una sombra. Entonces esa es la parte importante y es este pequeño esquema mental que a veces nos termina por afectar y termina por afectar nuestro juicio y también obviamente nuestras creencias. Y por último tenemos a Bárbara Tuchman que nos habla de que solo conocemos una parte de la realidad y describimos solo lo que conocemos. No podemos hablar de algo que no hemos visto, no podemos hablar de algo que no sabemos porque, pues, o como bien decía Gaby, ¿no? Quedamos pues de ridículos, ¿no? Quedamos de que te quieres meter en un tema que no conoces, es un poco complicado. Entonces, si tú leíste en la noticia de sepa Dios quién, ¿no? Siempre terminamos por apelar a esa, pues bueno, falacia de porque lo dijo alguien, de porque lo dijo de New York Times, porque lo dijo X revista, Time o cualquiera. Y ese es nuestro argumento, ¿no? Porque lo dijo alguien más, ¿no? No porque verdaderamente lo creamos nosotros o porque eso es nuestra base. Nuestra base siempre termina siendo creada a partir de creencias de otras personas. Y también, para tomarlo un poco en cuenta, el primer artículo de investigación en términos de comunicación que salió a la luz con el término de framing fue en 1980 en el Journalism Quarterly, llegando después a tener 165 artículos indexados en el Communication Abstracts entre 2001 y 2005. Obviamente, bueno, de donde sacamos este dato fue desde 2007, por eso es que tal vez dicen, bueno, se quedó ahí un poquito corto, sí, hasta después de eso ha sido indexado en muchísimos más. Pero ha sido algo importante y justamente para hablar también de la evolución del framing, el framing ha tenido tres fases importantes dentro de su creación. Ha tenido la primera fase entre 1974 y 1990, que es la siguiente slide, mi querido Alex, en donde veremos en verdad la evolución, ¿no? Cómo va creciendo este término del framing. Ya lo decíamos, una vez que fue adaptado de la sociología, de la psicología para la sociología, para terminar por entrar, fue en esta parte de 1974 a 1990, en donde vemos que se empieza a instrumentizar, a utilizar como una herramienta para la comunicación, se empieza a introducir, la gente se le empieza a presentar a teóricos, se le empieza a presentar a los medios, y estos terminan por aprovechar, ¿no? Esta ventaja, que si bien creo que es algo que ya se hacía desde antes, ¿no? No era como que los medios nunca te cuentan la historia completa, ni lo hacían en su momento, no, esto simplemente es que se le dio un nombre a eso, alguien se dio cuenta de que esto pasaba muy ocurrentemente, y es que lo terminan por nombrar. Después de la segunda fase del framing en la década de los 90 es que ya se empieza a utilizar más en los discursos de los medios, se empieza a aplicar un poco más y muchas veces se debate. Literal es perfecto que nos haya tocado justo después de Agenda Setting, porque hay un gran debate de si en verdad la teoría del framing es una teoría por sí sola, es una teoría que se puede sostener por sí misma, o es meramente una parte del Agenda Setting. Y de cierto sentido, hay teóricos que dicen que es una extensión, hay teóricos que dicen que es su propia, que merece su propia parte, y en cierta manera es ambas. Es que el agenda setting y el framing están muy ligados, porque cuando quieres tú contar, cuando tú solo te importa pues una parte, ¿no? Cuando tú solo te importa, digamos, en el agenda setting, si tú tienes ciertos tópicos de los que quieres hablar, también te importa el cómo los quieres mostrar a la gente, ¿no? Y eso es lo importante. El detalle es que el agenda setting suele ser más como de qué quieres hablar y el framing suele ser más cómo quieres hablar de eso. Desde qué perspectiva lo vas a terminar por abordar. Y ahí es en donde logran ser. Es una teoría complementaria, sí, pero terminan siendo diferentes, ¿no? Tienen sus pequeñas, bueno, similitudes, pero también esa pequeña diferencia. Ya hoy en día ya está en una fase más de reorganización desde inicios del 2000, de este siglo XXI, en donde está tratando de
unificarse conceptualmente y metodológicamente, porque sí hay muchos teóricos, como bien lo dijimos desde el inicio, todavía no hay ni siquiera una definición clara de framing. Tú puedes entrar a internet, vas a encontrar como 70 definiciones diferentes de framing, así solo como en la primera front page de Google. Entonces, no hay una definición clara todavía, y eso es lo que se está tratando de llegar. Es por eso que decimos que esta es una teoría bastante fresca, bastante verde en términos teóricos. Entonces, por eso vamos a ver mucho de este estilo. Y ya, ahora sí, vámonos directamente a los ejemplos, a tratar de pues, aplicar, ¿no? Este tipo de teorías, tratar de ver cómo es que lo terminan por utilizar los medios y cómo es que nos lo demuestran. Primer ejemplo, perdón, en los que les platicaba un poquito. Se ve mucho el framing en el marketing, se ve muchísimo cómo logras contar la historia, cómo logras atraer más clientes, cómo logras llegar a tu target objetivo, cómo les dices, sí, esto es para ti, créeme que esto es para ti. Eso es muy importante. Por más que la playera sea la misma, no es lo mismo a la marca que usa Gucci, a pesar de que venda lo mismo, venda playeras, al igual que las playeras del Walmart. Gucci lo hace desde una perspectiva en la que te va a decir, esto es calidad, esto es renombre, esto es, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no? Es la marca, es el nombre. Tú vas a ganar estatus solo con esto, o es lo mismo de Apple en contra de cualquier dispositivo Android, llamemos Samsung. Muchas veces es esta misma pelea de sí, con Apple tienes la calidad, tienes la belleza, ¿no? Y obviamente el estatus de ser Apple, ¿no? Entonces, eso es eso. Y aquí lo vemos muy claramente. Para aquellos que tal vez les cuesta las matemáticas, decir que algo no tiene 75% de grasa y decir que algo tiene solo 25% de grasa es exactamente lo mismo. Literalmente, si suman esos dos, les va a dar el 100% de grasa faltante, de grasa total de un producto. Pero ¿por qué vende más el que diga que le falta algo, ¿no? El que te dice un beneficio, el que te dice algo mejor, ¿no? Es obviamente mejor si tú dices que un producto está al 30% de descuento, que si solo rebajaste el 30% y pues cambiaste la etiquetita y le pusiste un nuevo precio. ¿Por qué? Porque no te va a llamar la atención, no te dice, esto es algo que me falta. En cambio, si lo vemos de esta manera, sí que lo hace. Decirte que es una hamburguesa que tiene 75% de su cuerpo no es grasa, es como de wow, impresionante, ¿no? Suena más apelador, suena más como de, entonces ese 25%, solo 25% de grasa está bien, ¿no? Que te digan que 75% es algo bueno, se entiende más rápido. Y también el uso de las palabras es muy importante en el framing y es algo, esos adjetivos, el utilizar esta parte, mejor dicho, contarte qué es lo bueno, no contarte qué es lo malo, porque aquí de hecho se ve, se van por el lado bueno. 75% de la hamburguesa no es grasa. En cambio, si te dicen 25% de la hamburguesa es grasa, ¿con qué te lo comparas? No, no es como que yo sepa cuánta grasa tienen las hamburguesas usualmente, ¿no? Entonces, pues obviamente si tú me dices que pues esta se va por el lado saludable, pues está más fregón, ¿no? Es como cuando le ponen light y cero azúcar y así a los productos. Pues claramente te llama un poquito más la atención, aunque tal vez tú tengas el contexto de qué es lo que le metieron para que tenga cero azúcar. Aunque puede llegar a ser más dañino, puede llegar a ser igual de dañino. Entonces eso termina siendo el impacto. Porque nos vamos al siguiente ejemplo, caso número 2. Justamente, vamos a hablar de O.J. Simpson. Y este es un caso muy, ya no es que ya ni me acordaba que decía yo. Este caso de O.J. Simpson que justamente nos platica un poco, para quienes no conozcan, darles un poco de contexto de quién fue O.J. Simpson y cuál fue el caso de O.J. Simpson. Pues bueno, O.J. Simpson fue un jugador de la NFL, ex estrella billonaria, ¿no? De la NFL, que también era actor. Y pues bueno, se le acusó en un momento hace un par ya de años, en 1994 creo que fue, por 2 cargos de asesinato, tanto a su ex esposa como a una amiga de su ex esposa, ¿no? Aquí lo vemos como 2 periódicos nos cuentan 2 historias solo con la portada. Ni siquiera hemos llegado al artículo, solo con la portada nos cuentan 2 historias totalmente diferentes. Newsweek nos está diciendo un trazo de sangre, ¿no? Un trazo de algo malo. O.J. Simpson es una persona mala, una bestia, ¿no? Y tal vez nos va a dar probablemente su artículo una perspectiva más enfocada al homicidio, al caso, a lo que pasó, a los hechos, mientras que Time nos está contando una tragedia americana. Uy, ¿no? Muy dramático el rollo, ¿no? Se puso medio Rosa de Guadalupe de repente. ¿Por qué? Porque de repente te dice, se nos cayó una estrella, se nos cayó un grande, alguien que tendríamos hasta arriba del pedestal, enorme,
se nos acaba de caer y ahora es una tragedia americana. ¿Por qué no? No, sí, sí, sí. En ese momento, esto, insisto, fue cuando apenas era acusado. Ni siquiera se sabía si había sido, digo, años después fue anunciado no culpable, declarado no culpable de los cargos. Entonces, el que un medio te cuente como la historia diferente de como si lo hubiera hecho cualquier otra persona, ¿no? Sigue siendo un cargo a doble asesinato, ¿no? A doble homicidio, sigue siendo algo importante y que lo cuenten solo porque era un famoso, una persona muy famosa en Estados Unidos, pues obviamente que cae, ¿no? Y ahí es un poquito tan, pues, apelando un poquito a las emociones de sus espectadores. ¿Cuál agarrarías tú? Probablemente, ¿no? Quieres leer de cómo se te cayó un ídolo, no, de qué pasó, pobrecito, ¿no? De O.J. Simpson, que lo están acusando de estos terribles, pues, acusaciones, sí. Entonces, sí, ese es a lo que termina por apelar y aquí lo podemos muy, muy claramente cómo se utiliza esta teoría del framing, pero vamos a ver la teoría, bueno, el caso número 3, ahora sí, para que yo me caiga. Ah, no, creo que no, no es cierto, creo que no me callo, no sigo yo, olvídalo. Estoy quedando, yo llevo hablando ya, este es mi podcast, ¿no? Bienvenidos a mi podcast, mucho gusto. Y vamos a hablar del tercer caso, que justamente es de cuando fue el 9/11. Otro caso muy trágico que pasó en Estados Unidos. Todos sabemos la caída de las Torres Gemelas, o bueno, el derrumbamiento de las Torres Gemelas en este atentado terrorista. Y otra vez, vemos dos perspectivas clarísimas. Y otra vez, solo estamos viendo la portada, ni siquiera hemos visto todo lo demás. Vemos People, que nos está contando, este People Magazine, que nos está contando una perspectiva y dice, los niños del 9/11, ¿no? Los chiquillos, los hijitos, sus padres han muerto en un día terrorífico, ¿no? Pero tenemos retratos de esperanza, vemos la niña, además, bueno, aquí ya podremos hablar hasta de racismo, pero no me voy a meter en eso de momento, pero ahí ya creo que entra un poquito a veces el agenda setting, pero quedemos en el frame, y esto nos cuenta una historia, a pesar de que es de la misma perspectiva, del mismo acontecimiento. People nos está contando, estos niños, a pesar de que sus padres murieron, tienen esperanza. Tienen esperanza, nos está contando una historia alegre, probablemente de esperanza, de llenadora, ¿no? Para subir los ánimos después de esta trágica ocurrencia. Mientras que Newsweek nos está hablando de los hijos de Bin Laden, ¿no? Ya marcando las mutaciones extremistas que hay, hablándonos un poquito desde ese lado negativo, ¿no? Desde ese lado de estos son los objetivos, estos fueron o son los hijos de quienes se encargaron de que cayeran las Torres Gemelas, casi casi diciendo estos son los culpables de que murieran los de acá, ¿no? Los de la derecha son los culpables de que murieran los padres de los de la izquierda. Y ese es el detalle, ¿no? A pesar de que ambos están hablando de niños, a pesar de que ambos están hablando de la historia del 9/11, nos pintan dos imágenes totalmente diferentes, nos agarran desde dos perspectivas muy distintas y agarran un frame muy cerrado, ¿no? Se nota perfectamente de qué va a hablar cada noticia. E insisto, apenas estamos viendo los headliners, ¿no? Apenas estamos viendo la portada, ni siquiera hemos entrado a ver la noticia. Y eso, otra vez, es algo que se ocupa. Vayan a agarrar cualquier revista. Y o ya ni siquiera vayamos a revistas, vayan a YouTube, ¿no? ¿Por qué se usan hoy en día los títulos así, justamente que se les llaman como para agarrar la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos llama la atención. El título es muy importante. No, el título nos atrae a querer leer la noticia, a querer leer el artículo. Y se utiliza muchísimo en los medios esta parte pues ahora sí que el framing, para enseñarnos o para darnos un pequeño sneak peek de qué es lo que vamos a ver o de qué va la noticia o de qué lado nos la quieren contar. Y ahora sí, creo que ahora sí, caso número 4, yo ya me callo y creo que entra Diana. Muchas gracias, Malex. Efectivamente, es que ahorita lo que estabas tratando es algo súper, súper importante. O sea, no puedo resaltar como todo lo que dijiste porque estuvo súper, súper cool. Y es que, al menos con el caso anterior, esto que decías del sesgo es algo que ya vimos, por ejemplo, en uno de los conceptos tan importantes que es el giro, que es un concepto fundamental para, pues, esta teoría del encuadre. Bueno, el ejemplo que aquí yo les quiero presentar es uno de los ejemplos, pues, no quiero decir de mis favoritos, porque la verdad, pues, muestra una imagen un poco cruda, un poco brutal, y pues así fue juzgada en ese momento porque fue presentada como que el hombre del lado, que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, soy disléxica, que está sosteniendo el arma hacia la sien del hombre del lado derecho, es pues un militar brutal y está asesinando a un civil. Ese fue el sesgo con el que se presentó esta imagen
Cabe mencionar, por supuesto, que el hombre del lado izquierdo, el militar, es perteneciente a las tropas estadounidenses. Esta foto fue tomada, se le conoce como el homicidio de la ejecución de Saigón. Fue tomada el 1 de febrero de 1968 en Vietnam del Sur. Bueno, lo que ahora es Vietnam del Sur. No, lo que ahora es Vietnam, lo que antes era Vietnam del Sur. Él era de parte de las tropas estadounidenses y el señor que está del lado derecho, pues se le presenta como un civil. Esto no es cierto. El señor que está del lado derecho no era un civil, él era un general entre comillas, del Vietcong, que lideró esa misma semana, si no mal recuerdo, como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Pero no estuve. si, no, si no mal recuerdo que yo que leí de eso. Él lideró un ataque terrorista recientemente que había pues dejado como saldo a muchos compañeros del hombre de la derecha, del hombre de la izquierda, fallecidos. Entonces, sí, se trata de una fotografía de Eddie Adams, y Eddie Adams, que estuvo ahí en ese momento, porque, obvio, él tomó la fotografía, declaró que el hombre de la izquierda, que por cierto se llama Gojen, un segundo, no quiero pronunciar mal su nombre, sin embargo no soy vietnamita, entonces voy a pronunciarlo lo mejor que pueda. Él es Nguyen Ngoc Loan, el estadounidense, bueno, el que peleaba por el lado de los estadounidenses, y del lado derecho tenemos a Nguyen Van Lem. Entonces, Van Lem era terrorista, y así también nos lo pintan, entonces también tenemos que ser un poco escépticos en ese aspecto. Y Ngoc Loan pertenecía a los estadounidenses. Él estaba pues muy enojado, por supuesto nosotros en su posición no sabemos que, no podemos decir como no, pues yo le habría perdonado la vida, porque finalmente fueron sus acciones las que llevaron a tantas muertes del lado de los conocidos de Ngoc Loan. Entonces pues en un acto tal vez de impulsividad, no lo pensó en ese momento, lo asesinó, le apuntó a la sien y disparó. Entonces, lo que declara Eddie Adams, y que en este caso también es muy importante el contexto que nos menciona tanto Luckman como Goffman, perdón, se me fue sus apellidos, ellos estuvieron ahí, entonces ellos sí tienen el contexto completo. Sin embargo, nosotros como espectadores o pues las personas que les tocó ver esta imagen en su tiempo, pues no tenían el contexto completo, entonces solamente asumieron que se trataba de la ejecución de un civil cuando realmente no lo estaba haciendo. Entonces, siempre es muy importante saber como todos los lados de la historia, pero no siempre nos es fácil porque, y es algo que me gusta mucho de la fotografía te cuenta una historia, pero también te cuenta la historia que tú quieres escuchar, digamos. Entonces, pues también esta teoría del encuadre se basa mucho en el enfoque, en ya las ideas que tengamos nosotros, en nuestros sesgos, en nuestros contextos culturales, sociales. Entonces, pues sí, es algo muy interesante y algo muy triste, porque si bien a Eddie Adams, el fotógrafo, le ganó numerosos premios esta fotografía, pues a Ngoc Loan, que es el señor que ejecutó a otro señor, le arruinó la vida. Sus compatriotas, digamos, estadounidenses, lo repudiaron cuando regresó a pues tierra americana, y básicamente murió en la desgracia, digamos, y pues solo fue una foto. Bueno, ahora me toca a mí el caso número 5. Esta es otra foto muy, muy controversial de la cual se ha hablado por años enteros. Una foto ganadora de un Oscar y de muchísimos premios más. Esta es una foto tomada por Kevin Carter. La foto está llamada La niña y el buitre, ¿no? Lo que podemos ver, apreciar a simple vista, no a simple nivel fotográfico, a simple nivel narrativo de la propia fotografía, es que la niña está muriéndose y el buitre está esperando para comérsela, ¿no? Es una triste. Pero como bien dice Diana, esto es mentira. Eh, Desmintiendo por partes, no, no es cierto. La verdadera historia de esto es de que analicemos más a fondo la foto, ¿no? Si vemos la muñeca de la niña, tiene una pulserita, ¿no? Es una pulserita blanca, ¿no? Eh, en esas épocas había un virus muy fuerte, había una pandemia muy fuerte en todo lo que es África, en la parte norte de África, en comunidades muy precarias. Era un virus que deshidrataba a las personas, les provocaba diarreas, o sea, era un virus muy feo, muy horrible, ¿no?
Entonces, la ONU tenía campos médicos para atender a estas personas y esta niña perteneció a uno de estos campos, ¿no? Entonces, pues salió nada más al baño y casualmente el buitre está por ahí porque, pues por ahí huele a cosas que les gusta comer a los buitres, ¿no? A muertito. Entonces, pues Kevin Carter aprovechó la oportunidad para tomar la foto y causar un impacto, ¿no? Como buen fotoperiodista que era. Y así como nuestro fotógrafo anterior le causó también muchísimos problemas, ¿no? Como y más a nivel moral, más a nivel audiencia, ¿no? Porque muchas personas dentro del medio profesional sí conocían que este trabajo, todo lo que había detrás de este trabajo, ¿no? Y Kevin Carter, pues, era una víctima más de precisamente el encuadre que se le había dado a esta propia fotografía que él, vaya, no tenía la intención de que se malinterpretara de esta forma, ¿no? Eh, Después de esta fotografía, se conoce que ya no realizó ninguna actividad de campo, ya no volvió a salir y se suicidó gracias a problemas depresivos que tuvo. Eh, vaya, también era un periodista de guerra, tuvo una vida muy dura, Kevin Carter, ¿no? Pero enfocándonos muchísimo en la fotografía, esto nos hace ver como el encuadre, el efecto que tiene, pues, ver algo a través de un frame, eh, desde cierto punto de vista, ¿no? Porque aquí vemos este punto de vista de la tragedia, de esperar a la muerte, ¿no? Cuando realmente no era así. Incluso, a Kevin Carter y a todo el equipo de fotoperiodistas que fueron a esta misión no se les tenía permitido acercarse muchísimo a estas personas, ¿no? O sea, aquí por por la cámara, ¿no? Y por los ajustes, ¿no? Además, el buitre se sabe bien que no estaba tan cerca como se ve en la imagen, ¿no? Realmente estaba muchísimo, muchísimo más atrás. O sea, realmente estaba fácil unos 50 metros, ¿no? Y, pues, por lo mismo, ¿no? Kevin Carter estaba muy lejos de la niña, muy lejos de la escena, entonces, por el tipo de lente, por los tipos de ajustes, entonces, se ve esta apreciación de cercanía entre el buitre y la niña. Y y lamentablemente esto acabó tanto con la carrera como con las ganas de vivir de Kevin Carter. Entonces, vaya, viéndolo desde un punto de vista objetivo, hay que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Como personas habitantes del planeta Tierra, para decidir qué es a lo que le hacemos caso, cuáles son nuestras fuentes, cuál es nuestra información, porque ya vimos que los medios nos pueden comunicar algo cuando la realidad puede ser totalmente distorsionada. Y bueno, los dejo con mi compañera Gaby, que tiene algo que decirles para finalizar nuestra sesión. Bueno, yo les quería comentar que pues no solamente pues vemos cómo nos manipulan con este tipo de noticias, sino que, mire, pensemos, ahorita ya se acerca noviembre, entonces en noviembre pues se viene el Buen Fin y wow, o sea, es un tema demasiado interesante porque eh, supongamos que vamos a comprar una licuadora que está en 300 pesos, dos, una semana antes de ir del Buen Fin. Y justamente en el Buen Fin está en 500 pesos y no, hombre, nosotros como no los manejan es que ya le bajamos 50%, eh, ya te incluimos ahora esta nueva cuchilla y te cambiamos el color de la tapita. Entonces, ¿cómo nos manipulan con este tipo de información? Porque en verdad nosotros creemos que sí le bajan un montón de dinero en el Buen Fin y que sí estamos ahorrando y que, no, hombre, estoy casi, casi teniendo dinero ya para mi pensión con, ¿Con cuánto con ahorre? este Buen Fin. Sí, está súper cañón y ya, pues pasa el Buen Fin y vemos cómo vuelven a bajar todos estos precios. Y lo mismo pasa cuando es la época de Juguetilandia, que bueno, en el caso de Walmart, que 23, 24 están los juguetes súper caros y el 25, 26 ya casi, casi te los regalamos para que te los lleves y ya vaciar nosotros nuestro almacén que está aquí. Entonces sí es también dar que sí nos manipulan en bastantes cosas, no solo en las noticias, o sea, es como ir pues captando en donde el gobierno, las empresas como que te van incrustando estas cosas pues, te trato de engañar y tú te la vas a creer. Y pues creo que sería todo lo que yo tengo que decir. Yo nada más para Bueno, terminar quiero decir algo, y es ya para terminar la presentación, con eso vámonos al gracias. más. Es, como dicen en Porque ya se Spider-Man, callen todos los demás. un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto también aplica para nosotros, como todos somos comunicólogos, en verdad, el tratar de contar la historia adecuada, el tratar de contarlo desde la perspectiva adecuada,
si solo importa el dinero, pues a veces terminará por ser de un lado. Si solo importa contar la verdad de las historias, será por otro. Pero nosotros tenemos el poder, literalmente está en nuestras manos. Solo hay que saber cómo utilizarlo de la manera adecuada. Gracias, tío Ben. Entonces, así podemos cerrar esta sesión y muchas gracias a todos por escucharnos. Bienvenidos a nuestro podcast de Malex al habla. Hasta luego. Adiós. Adiós.